Hola, espero se encuentren muy bien. Vamos entonces a continuar hablando de los carbohidratos. La idea de este video es como, digamos, profundizar un poco en cuanto a los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Para iniciar tenemos acá una imagen donde lo que quiero es resaltar la relación tan trascendental que hay entre las plantas y los animales. Tenemos entonces aquí las plantas como tal fijan el CO2 en un proceso denominado fotosíntesis y en ese proceso pues es necesario los fotones de la luz solar. Tenemos entonces que como producto de esa fijación del CO2 se obtiene glucosa, toda la fórmula molecular de la glucosa. Por eso es que digamos que la glucosa es uno de los azúcares que más se menciona en un curso de bioquímica porque se considera la principal fuente de energía. Tenemos que esa glucosa también en ese proceso de fotosíntesis se libera oxígeno y esa glucosa y ese oxígeno, tanto los animales como las plantas, los utilizan en un proceso denominado respiración. Esa respiración tiene como objetivo, como uno de sus objetivos, la producción de energía biológicamente útil, es decir, energía en forma de ATP. ¿Sí? Cuando se da ese proceso de respiración, tanto las plantas como los animales producen CO2 y agua y así continúa el ciclo. Por eso se denomina que este es uno de los ciclos más importantes de la biosfera donde se relacionan las plantas y animales. Bien, tenemos entonces que los carbohidratos o sacáridos o glúcidos, ¿sí? O hidratos de carbono se clasifican según su composición. Tenemos que los monosacáridos tienen una sola unidad monomérica, mono significa uno, disacáridos dos unidades monoméricas, oligosacáridos de 2 a 20 unidades monoméricas y polisacáridos más de 20 unidades monoméricas. Hay literatura donde dicen que de 2 a 10 unidades monoméricas los oligosacáridos, pero en general es de 2 a 20. Tenemos entonces aquí la estructura de los monosacáridos, digamos los más importantes, aunque todos son importantes y todos pues tienen su función, digamos los que más vamos a mencionar o los que más se necesitan en bioquímica. Tenemos entonces la ribosa. Esa ribosa, si ustedes cuentan, tiene 5 carbonos. Vemos que todos los carbohidratos pueden tener como grupo funcional aldehído, cetona y, por supuesto, el grupo alcohol. Tenemos en este caso que la ribosa tiene 5 carbonos, su grupo funcional es aldehído y todos los OHs se encuentran al lado derecho, así es que nosotros podemos diferenciar, porque recuerden que una diferencia entre los carbohidratos, entre los monosacáridos, es la posición de los grupos OH. Tenemos entonces que la posición de este grupo OH, la posición del grupo OH unido al carbono quiral más alejado del grupo funcional, es decir, en este caso sería este, ¿sí? Se encuentra a la derecha. Como se encuentra a la derecha, entonces recordemos que en orgánica uno puede hablar de dextrógiro y L de levogio. En este caso, como se encuentra a la derecha, entonces es dextrógiro como tal, la molécula, y por lo tanto se denomina D-ribosa. Es importante mencionar que en los sistemas biológicos lo más común es que sean D, por supuesto que existen los L, pero lo más común es D. Entonces tenemos aquí la D-ribosa. Acá y es importante dar el nombre como tal de monosacárido, entonces como su grupo funcional es aldehído y tiene 5 carbonos, entonces es una aldopentosa. Bien, esta ribosa es importante mencionar que hace parte de varias moléculas biológicas trascendentales como tal para la vida y en el metabolismo, por supuesto. Bien, tenemos aquí la glucosa. La glucosa, entonces tenemos grupo funcional aldehído. ¿Cómo diferencio la glucosa? Entonces, grupo funcional aldehído tiene 6 carbonos. Y algo importante, una diferencia importante es que en el carbono 3
el OH del carbono 3 está al lado izquierdo. Entonces a mí me solicitan dibujarlo, grupo funcional aldehído, 6 carbonos y el OH del carbono 3 se encuentra a la izquierda. Ahora, cuando yo tengo que asignarle si es D o L, recordemos, miramos el carbono quiral más alejado del grupo funcional. Recuerden que este no es un carbono quiral, ya que tiene 2 hidrógenos a su alrededor, y este OH se encuentra a la derecha. Por lo tanto, entonces su nombre es de glucosa. Y como ya lo mencionamos, es una de las principales fuentes de energía. Tenemos acá otra molécula, otro monosacárido, que al igual que la glucosa tiene 6 carbonos. Vemos que su grupo funcional es cetona. Y si nosotros hiciéramos la fórmula molecular de la glucosa y de la fructosa, efectivamente es C6H12O6. Eso significa que son isómeros. Y eso es muy importante porque en el metabolismo ellos son interconvertibles. Y vemos que también corresponde a la de fructosa. Esta sería entonces una aldohexosa y esta sería una cetohexosa. Miren la terminación osa, que es característica de los carbohidratos. Bien, acá digamos que quise centrar la información de su importancia. Tenemos entonces la ribosa, vemos que es componente del ATP. En el video de carbohidratos 1, allí pues les muestro las estructuras como tal. También es componente de los ácidos nucleicos. Recuerden que en los ácidos nucleicos podemos hablar de ADN y ARN. En el ARN es ácido ribonucleico, es decir, que la ribosa se encuentra con todos sus grupos OH, y cuando hablamos del ADN es ácido desoxirribo, ¿cierto? Eso significa que esa ribosa perdió un grupo H, el OH del carbono 2. Y también es importante o es componente de la acetilcoenzima A, que es como tal un metabolito intermediario importante en la degradación, por ejemplo, de la glucosa. Tenemos entonces la glucosa, es la principal fuente de energía, es el carbohidrato que se sintetiza en la fotosíntesis. Es decir, que cuando uno habla de los carbohidratos y en el metabolismo de los carbohidratos, uno se centra mucho en la glucosa porque la mayoría de los carbohidratos que se consumen o que se sintetizan tienen algo que ver con la glucosa, ¿sí? Tenemos la fructosa, y digamos que la fructosa es importante mencionar que es isómero de la glucosa, lo vimos en la anterior, y esto es trascendental porque, por ejemplo, las frutas, muchas de ellas son ricas en fructosa. Entonces, cuando se consumen las frutas, esa fructosa en el metabolismo se va a convertir a glucosa. Es decir, que muchos de los carbohidratos que se consumen, repito, se convierten en glucosa, ya que es la principal fuente de energía. Bien, cuando nosotros hablamos de los carbohidratos, se propone que en un 99% se encuentran en forma cíclica. Eso quiere decir que nosotros siempre las escribimos en forma lineal, pero no es lo común en los sistemas biológicos. Se habla pues que un porcentaje se encuentra en forma cíclica, principalmente los carbohidratos de 5 y 6 carbonos. Ya los otros de menor cantidad de carbonos forman anillos muy poco estables y por eso pues no es posible que tengan un buen porcentaje de esa forma. Tenemos entonces acá la glucosa. Es importante cuando ya vamos a ver cómo se cicla, pero es importante visualizar que la posición de este grupo OH es importante en la nomenclatura. Si el OH se encuentra en la posición o hacia abajo, entonces es alfa. D viene de que el OH más alejado del grupo funcional, más alejado del grupo funcional principal, está a la derecha, recordemos que lo acabamos de ver. Gluco, que es de la glucosa, y piranosa porque es el anillo de pirano. Entonces recordemos, acá tenemos pirano, pero en los carbohidratos estos dobles enlaces no existen. Es decir, que la plantillita es de esta forma. Si lo quisiéramos pues tomar como una plantilla, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la cantidad de carbonos implicados en una piranosa es 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, 5 carbonos y el sexto miembro sería el oxígeno, que corresponde a este. ¿Sí? Ahora vamos a ver de dónde viene este oxígeno. Tenemos acá la beta porque este OH
Miren que este sería el OH del carbono 1, se encuentra hacia arriba, entonces sería beta de dextrógiro, gluco de glucoso y piranosa del anillo como tal. Es decir, que la glucosa en su mayoría, en su forma cíclica, su mayor porcentaje se encuentra en forma de piranosa. Tenemos aquí la fructofuranosa, esta es la furanosa, la fructosa, perdón, se encuentra en forma de furanosa principalmente. Vemos que el OH miacetálico acá se encuentra en el carbono 2, ¿sí? Porque el grupo funcional, recuerden que es cetona. Tenemos entonces que si se encuentra abajo es alfa, D de dextrógiro, fructo de fructosa y furanosa del anillo de la furanosa, que lo tenemos acá, que nuestra plantillita sería de esta forma, porque recordemos que nosotros en los carbohidratos no hablamos o no existen estos dobles enlaces. En realidad es porque al formar estos anillos ya se habían descubierto el furano y el pirano, entonces los tomaron como de muestra, ¿cierto? Listo. Y tenemos aquí que este OH se encuentra hacia arriba, entonces por lo tanto es B, D de dextrógiro, fructo de fructosa y furanosa del anillo. Si ustedes observan, en la furanosa hay 1, 2, 3, 4 carbonos y el quinto miembro es el oxígeno. Ahora, este OH que nosotros acá tenemos se denomina OH hemicetálico. ¿Sí? Este OH que nosotros decimos que es posición alfa o beta. Hemicetálico. Muy bien. Tenemos entonces acá los nombres mencionando como tal la importancia de ellos y tenemos aquí una estructura. Este corresponde a la ribosa, recordemos. 5 carbonos, grupo funcional aldehído, ¿sí? Y tenemos que todos los OH se encuentran al lado derecho. Ahora, uno tendría que preguntarse, uno le podría preguntar, ¿cuál es la posibilidad de que forme una furanosa o una piranosa? ¿Cierto? Recordemos que la diferencia entre ellos está principalmente en la cantidad de carbonos implicados en el anillo, ¿cierto? Como los estamos viendo acá. Tenemos entonces que este oxígeno, ¿cuál sería? Puede ser una pregunta. Entonces tenemos que cuando nosotros observamos esta estructura, nosotros vemos que este carbono está pobre electrónicamente, este oxígeno está rico, electrónicamente está pobre, es positivo. Entonces, este oxígeno que es rico electrónicamente, fácilmente se siente atraído por ese carbono, ¿sí? Y cuando se forma ese enlace, entonces los electrones de este enlace vuelven al oxígeno, quedando algo así, ¿cierto? Sería O menos. Si observamos este acá, ¿cierto? Estamos dibujando este pitico. Y como tal el enlace que ya viene acá. Tenemos entonces que este oxígeno se siente atraído por este hidrógeno, quedando algo así, ¿cierto? Entonces, miren que lo que antes era un C doble enlace oxígeno va a quedar ahora un C enlace sencillo OH. Este hidrógeno como tal sigue siendo este. Y este carbono pues está unido al carbono 2, 3, 4 y 5. Ahora, este tiene hidrógeno, hidrógeno aquí. Este oxígeno se unió con este carbono, ¿cierto? ¿Sí? Y acá pues tengo los OHs obviamente, hay que dibujarlos. Se unió como tal. Entonces tenemos que cuántos carbonos hay implicados en el enlace. Entonces miren, lo que antes era, vemos primero, lo que antes era un carbono doble enlace oxígeno se convirtió en enlace carbono, enlace sencillo OH. Eso quiere decir que este venía del grupo funcional aldehído y por lo tanto este es mi OH hemiacetálico, el que mencionábamos ahora, el que se puede dar en posición alfa o beta. Entonces, si nosotros quisiéramos ver esto de otra forma, yo veo que cuántos carbonos hay implicados. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren que este sería mi anillo. Este oxígeno sería este, ¿cierto? El oxígeno que aparece acá. Como son 5 carbonos, entonces yo miro cuál de estas dos estructuras me sirve.
Eso quiere decir que en este caso sería una piranosa, ¿cierto? Este es un oxígeno que señalé varias veces. Listo. Entonces, ¿qué vemos? Que este carbono 1, siempre enumeramos por acá, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Que este carbono 1 tiene el OH miacetálico. A mí no me han dicho, me tendrían que decir si es alfa o beta. Listo, yo le digo, pues dibujémoslo alfa. Es decir, que lo coloco abajo, ¿cierto? Como lo más común es que sean D, entonces yo digo que es D, ¿sí? Ahora, cuando yo observo la forma lineal, veo que todo está a la derecha o a la izquierda. Entonces, una clave es que lo que está a la derecha queda abajo, derecha queda abajo, qué horrible, ¿sí? Y lo que está a la izquierda queda arriba, ¿sí? Bien, entonces si vemos el carbono, el OH del carbono 2 está a la derecha, por lo tanto queda abajo. El OH del carbono 3 está a la derecha, queda abajo. Y el OH del carbono 4 queda abajo. Y el OH del carbono 5, pues este OH ya no existe como OH, este oxígeno es este, por lo tanto ese carbono queda con 2 hidrógenos. Y ya. Y allí tendríamos nuestra estructura cíclica como tal. Ahora la pregunta sería, ¿será que es posible que se forme el otro anillo? Y la respuesta, ustedes la tendrían que hacer, pero efectivamente sí, porque miren que este sería el que viene y nos une. Eso quiere decir que en esta estructura, o la ribosa, podría formar las dos. En realidad esta es la más común, en forma de furanosa, ¿sí? Entonces acá sería alfa D, ribo, que pi, ra, no, sa, río piranosa. Y aquí entonces tendríamos carbono 1, 3, 4. El carbono 1, entonces, no me dijeron hacia dónde está la posición, entonces yo puedo decir que el OH es hacia abajo. Carbono 2 se encuentra hacia abajo porque está a la derecha. Carbono 3 hacia abajo. Carbono 4 el carbono 4 hacia abajo, ¿sí? No, perdón, este OH no está aquí. Miren, recordemos que el carbono 4 fue el que atacó el grupo funcional. Es decir, que este oxígeno es este oxígeno, muy bien. ¿Sí? Y ahora tenemos que este carbono 5 no está allí. Entonces el carbono 5 está como CH2OH. ¿Sí? Entonces, ojo con este. Este no existe porque este OH, si yo lo dibujo, es como si no fuera el que hubiese atacado y efectivamente sí atacó. Por lo tanto, el OH del carbono 4 ya no existe. En realidad el oxígeno es este y el hidrógeno de ese carbono, de ese OH, está aquí uniendo este como tal. Bien, y el nombre sería, entonces por favor asignen el nombre alfa de ribo furanos. Ribofuranos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Cuando tenemos los monosacáridos, pueden unirse entre ellos y formar lo que se denominan disacáridos. En este caso, disacárido hace referencia a dos unidades monoméricas. Tenemos entonces que siempre va a haber implicado un OH hemiacetálico, recuerden, el que viene el grupo funcional,
Y en este caso tenemos un hidrógeno, pues según la posición que tengamos, porque recordemos que aquí 1, 2, 3, 4, cuando uno habla de los enlaces en los disacáridos, uno puede hablar de enlaces 1, 1, 1, 2, 1, 4 y 1, 6, siendo los 1, 6 los más comunes, los 1, 4 los más comunes y los 1, 6 se relacionan con ramificaciones. Bien, tenemos entonces que en este caso, miren que el enlace va a ser 1, porque este es el del OH acetálico, 1, 4. Tenemos entonces que estas forman agua, vemos que hay salida de agua, una reacción de condensación, y en ese caso se forma lo que se denomina el enlace glucosídico. ¿Sí? Ese enlace glucosídico es el enlace por el cual se unen dos monosacáridos, ¿sí? Los monosacáridos como tal. Tenemos entonces que siempre se nombra el primer monómero, entonces sería alfa porque el OH se encontraba hacia abajo, alfa de gluco de glucosa, pirano del anillo, siempre la terminación es osil, es la nomenclatura, el enlace es 1, 4, miren que fue el 1 y el 4, y tenemos que el anillo siguiente es D, no se coloca la posición alfa beta porque miren que ese OH acetálico todavía está aquí libre, glucopiranosa, ¿sí? Y el nombre común sería la maltosa, que es muy importante porque se encuentra en la cebada como tal y de ahí viene la ponimalta, por ejemplo, ¿sí? Tenemos entonces aquí los disacáridos. Los disacáridos, como su nombre nos indica, pues son dos monómeros unidos, ¿cierto? Era lo que estamos viendo ahorita. Este sería el enlace glucosídico y enlace glucosídico. Es importante decir que de los oligosacáridos, los disacáridos son los más conocidos. Tenemos entonces la lactosa. La lactosa es exclusiva de origen animal, ¿sí? Está compuesta por la galactosa y una glucosa. Esa galactosa, cuando nosotros la consumimos, se convierte en glucosa en su mayoría. Tenemos la sacarosa, que es exclusiva de origen vegetal, está compuesta por fructosa y glucosa. Esta sacarosa es también llamada azúcar de mesa. Es la azúcar común que nosotros consumimos, se le agrega el jugo al tinto. Esta azúcar cuando, digamos, va a sufrir el proceso de digestión que en general comienza para los carbohidratos en la saliva, lo que hace es romperse este enlace, entonces se libera la fructosa y se libera la glucosa. Y esa fructosa, al ser isómero de glucosa, pues se interconvierte. Es decir, que esa azúcar de mesa es para nosotros fuente de glucosa. Y tenemos la trealosa, que la trealosa, bueno, acá teníamos un enlace 1, 2, aquí 1, 4, y en la trealosa el enlace es 1, 1. En ese caso, esta trealosa, digamos que es uno de los azúcares principales que se encuentra, por ejemplo, en los champiñones, personas que no los pueden consumir porque no son capaces de, digamos, digerir como tal. Es decir, que cuando hay problemas de digestión, hace referencia o que uno dice, me cae mal el tal alimento podría relacionarse, por ejemplo, con que no tenemos las enzimas capaces de romper estos enlaces. Entonces, las personas que no pueden consumir champiñones porque les hace daño, probablemente podría tener una relación con el carbohidrato, o las personas que no pueden consumir leche entera, no pueden romper este enlace y por lo tanto se acumula y da lo que son flatulencias, gases. Bien, acá tenemos los oligosacáridos. Los oligosacáridos, digamos que mmm, se les reconoce funciones principalmente en la membrana. Se relaciona con lo que se denomina reconocimiento celular. Ese reconocimiento celular hace referencia a que son puntos de anclaje, digamos, por ejemplo, para las hormonas, puntos de anclaje en la fecundación, por ejemplo, el espermatozoide en el óvulo, puntos de anclaje entre el glóbulo blanco y una sustancia, digamos que
es tóxica para el organismo. Tenemos entonces aquí unos ejemplos. Bueno, hay que mencionar que esos carbohidratos en la membrana no se encuentran solos, en general se encuentran unidos a lípidos, entonces se denominan glucolípidos, o se encuentran unidos a proteínas, ¿sí? Entonces tenemos las glicoproteínas. Esta sería una proteína de membrana, este sería un lípido de membrana. Y aquí hay una imagen donde nos muestra que puede ser puntos de anclaje, por ejemplo, esta glucoproteína puede ser un punto de anclaje para un virus, para esta toxina un glucolípido y para una bacteria también una glucoproteína, pero eso va a depender pues como tal del organismo. Quise colocar esta imagen desde el coronavirus, que digamos que pues es algo que con lo que ya todos estamos muy relacionados, colocando allí que esta es una glucoproteína y que es permite el anclaje en el hospedador, es decir, que esta sería la parte, digamos que inicialmente tiene contacto con nuestras células. Y también se habla de otras glucoproteínas que hacen parte como tal ya de la estructura, ¿cierto? De la membrana del virus y que digamos que hace parte también de su estructura. Digamos que la idea es resaltar que esas glucoproteínas tienen una función, ¿cierto? Una función de anclaje y pues